cada semana había un líder de eso, por eso habían 24 órdenes sacerdotales. Y ellos estaban durante 24 semanas orando, y las otras 24 semanas también eran otros 144 sacerdotes. Cada sacerdote oraba por 1000 soldados. Entonces, por eso en total también habían 288 sacerdotes. Imagínense, 288,000 el ejército y 288 eran los sacerdotes. Y hasta en el tiempo de Jesús todavía estaban esas órdenes sacerdotales, ya que Zacarías era de la 8ª orden de donde nació Juan el Bautista. Eso es interesante. Pero de esos 288,000 soldados, qué cantidad, ¿no? Pero David solo contaba con 3 hombres. Él decía, me basta tener... De esos 3 hombres, él tenía otros 30 que eran el segundo al mando, la élite que nosotros diríamos. David siempre contaba con ese ejército más selecto. Esos 30 también eran los que estaban sobre 300, y esos 300 estaban sobre los otros 288,000. Pero esto es lo más impactante, que David había escogido 300 valientes guerreros. De esos valientes guerreros, 30. Esos eran los que permanecían siempre con él. Esos eran los 30 a quienes siempre veían la cara de David. No todos. Pero esos tres no solo veían la cara de David, sino que ellos escuchaban lo más íntimo de David. Solo ellos podían saber cuando el rey se estaba durmiendo. Solo ellos podían saber cuando el rey estaba suspirando por algo que deseara. Esto es lo más impresionante. Ellos podían sentir y oír el corazón del rey. Eso se llama intimidad. Y exactamente Jesús le seguían multitudes, pero multitudes de multitudes. De esas multitudes habían 12 que permanecían con Jesús. Pero de esos 12 también habían solo 3 que veían a Jesús cuando estaba contento. Y también cuando Jesús lloraba, ellos sabían. Es más, en el monte del Getsemaní, en el monte del dolor, ¿cuántos habían? ¿Cuántos habían con Jesús? Cuando él estaba orando y dice, mi alma está triste y voy hasta la muerte. ¿Cuántos habían con él? 3. Pedro, Juan y Jacobo. Ellos 3 van y resucitan a una niña, y están solo 3 orando con él allá adentro, y los 2 papás. Está en la resurrección de Lázaro, los otros se quedan, pero esos 3 están allí. Y en la crucifixión se queda de esos 3, los otros están más a la distancia, pero hay uno que está casi a los pies del maestro. Hay uno de esos 3. ¿Se acuerdan quién es? Juan. Yo creo que a Juan todavía le estaban cayendo las gotas frescas de sangre sobre la cabeza de él. Esto es lo que quiero llegar. Dicen que los amigos se cuentan 2 veces. En la vida los amigos se cuentan 2 veces. La primera vez es para saber cuántos tiene. Y la segunda vez es cuántos le quedan.
Y en realidad eso mismo le pasó a David. David contó y dijo, tengo la primera vez 288,000. Y cuando lo volvió a contar la última vez, solo tenía 3. Qué tremendo es. Estamos hablando del rey más grande que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Pero al final le quedaron 3. Y Jesús, el rey de los reyes, al final de su vida y en los momentos más difíciles, también le quedaron ¿cuántos? 1. Eso significa que habrá momentos en que nosotros estaremos solos. Literalmente. No solo, porque hay veces que nos sentimos solos, pero no estamos solos. Pero en este caso, literalmente estaba solo. Y allá hay 3 hombres. Los 3 hombres siempre estuvieron con David, pero cuando yo veo estos hombres, me siento pero tan empequeñecido, porque estos hombres, desde ya, la Biblia, cuando la Biblia dice, yo te daré, si eres fiel, te daré la corona de la vida. Y nosotros pensamos en qué, hermanos. Cuando el Señor dice que te daré la corona de la vida, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Qué se les ocurre cuando piensan? Precisamente en una diadema que le van a poner de rey, ¿no? Autoridad. Exactamente. Pero les voy a decir que aunque estos hombres vivieron en un mundo imperfecto, similar al que estamos nosotros viviendo hoy, y con 3,000 años de historia, pero la Biblia los ha coronado a ellos, aún en esta tierra, con la corona de la vida. Ya no digamos en el cielo. Todos los que hemos leído esta historia y nos hemos metido en ella, quisiéramos conocerlos, ¿sí o no? Sí, amén. Así es. Quisiéramos conocer a Moisés, a Elías, Abraham, a Eliseo, a Abraham, a Pablo, a Noé. Pero ¿cuántos quisieran conocer a Judas? No, ni que se vaya a acercar porque nos va a traicionar, nos va a vender ese antes de tiempo. Entonces, desde ya fueron premiados con la corona de la vida, porque, y aquella mujer también que llevó su ofrenda, dijo, donde quiera, dijo Jesús, se va, que se predique mi evangelio, se va a hablar de esta mujer. Y ya han transcurrido 2000 años y recordamos todavía a esa mujer como aquella mujer que se entregó a sí misma. Y ahora un imperio, digo que a la cabeza de esos 288,000 soldados que tuvo David, a la cabeza estaban escritos, después del rey David, no estaban los hijos de David, estaban escritos los 3 nombres de esos grandes hombres de Dios. Y les aseguro que si eso pasó aquí en la tierra, también en el cielo ellos siguen siendo los que están al lado allí de David. Aleluya. Porque aún viviendo en imperfección, ellos fueron leales a su rey. Y aún nosotros sufriendo aquí, pero con toda la inclemencia, las humillaciones y todo, pero cuando solamente Dios nos pide un requisito, ser fiel hasta la muerte, no importa lo que va a pasar, lo que van a decir, lo que puedas perder, lo que puedas ganar. Una de las cosas es que dice, mantente firme la mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto mantener aquella mirada allí, enfocada. ¿Ustedes creen? Me voy a enfocar de los 3 valientes. ¿A quién de ellos quieren que tome? Para que hablemos un poquito más en detalle. Hablemos del segundo. ¿Quién era?
Eliezer. Eleazar. El primero, ¿cómo se llamaba? Asael. Ajá, Asael o José Besabel. Oh. Este hombre se considera que no era israelita. Eso es lo que se considera. ¿Por qué se considera eso? Porque no se le registra de quién era hijo. Se dice que era huérfano. Otra de las cosas es que dice, este era adino. ¿Se fijan en ese detalle que solo eso es lo que dice? Este era adino, dice. ¿Qué es eso? Adino el esnita. ¿Qué dice eso? Cuando dice era adino, el esnita. Esnita habla de su procedencia de ciudad, lo que claro. Pero dice, este era adino. ¿Qué podrá hacer eso? ¿Qué podrá hacer eso? Dice que su procedencia es desconocida. Nadie sabe. Y había otra condición, que este hombre operaba en la guerra con sus dos manos, era ambidiestro. O sea, tenía las dos manos y le funcionaba la una igual que la otra. Sí. Mucha ventaja. Imagínense qué interesante, pero un hombre que no se registra el nombre de su padre. Pero a mí me llama la atención que Dios siempre a través de ese hombre dio una gran victoria. Solo se dice, y Dios dio a través de ellos una gran victoria. Aunque aquel hombre no haya tenido padre, ni descendencia, ni alguien que, ese es mi hijo, alguien que le aplaudiera, alguien que lo motivara, alguien que lo inspiraba. Solo había una razón que lo motivaba para pelear como él peleaba, y para vivir como él vivía, y para guardarse y estar entregado como él lo hacía. Era su rey, era el amor a su rey, era vivir para su rey, era entregarse para su rey, sin importar si él tenía estatus social, preparación. Cada día él pensaba en su rey, cada día amaba más a su rey, cada día se entregaba para su rey. ¿Qué calidad de creyente no tendríamos hoy si todos los días pensáramos en el rey, todos los días en el rey, y vivir para el rey y entregarnos para el rey? ¿Ustedes creen que no necesitaríamos edificios o lo que fuera para llenarlo? Porque hay una pasión. Fíjense que dice que en una ocasión, una de esas tantas ocasiones, se enfrentaron a los filisteos. Cuando uno ve la serie de la pantalla grande, con ciencia y ficción, pero Josabet no era uno de la pantalla grande, pero en una ocasión 800. Imagínense que uno cuando ve a alguien allí medio sospechoso, uno está temblando. Pero aquel ve y se queda viendo. Ahorita no tengo tiempo para contar, pero vamos a ver cómo nos va. Y él solo dice que se detuvo y comenzó a batallar 800 contra 800. ¿No les parece eso mucho? Pero esa es una de tantas. Ahora quiero que vayan a segundo libro de las Crónicas. Primero Crónicas 11.
El versículo 10. ¿Qué dice? Estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, le ayudaron con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. ¿Eran creyentes o no eran creyentes? Vivían esa palabra. Y este es el número de los valientes que tuvo David. Josebea, aquí le cambia el nombre, hijo de Tacmoni, caudillo de los 30, de los cuales blandió su lanza una vez contra 300 y los mató. Aquí le da el apelativo como hijo de la ciudad. Le da como el principal caudillo de la ciudad. Y le dice hijo de Tacmoni, el líder de esa ciudad. Pero notan que aquí la hazaña es diferente. ¿O es la misma? Allá son 800. Y aquí, ¿cuántos son? 300. 300. Entonces son dos hazañas diferentes. Entonces, y la otra hazaña es cuando se va entre los filisteos para traer agua al pozo de Belén. Imagínense cuántas hazañas se pueden contar de ese hombre. Y solo pienso, ¿y cuántas hazañas se podrán contar de nosotros en el cielo? Los valientes de Jesús, ahí vienen. Sí. Ajá. Hablemos un poco de Eleazar, profundicemos un poco en Eleazar. ¿Qué dice de Eleazar? ¿Quién me ayuda? Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los 3 valientes que estaban en David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Y qué dice el 10? El 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Ok, vamos a otra vez el capítulo 11 de Crónicas. Capítulo 11 versículo 12. Ah, 12. Y en todas las ciudades puso... No, 12. 11, capítulo 11 de Primera Crónica. Primera, perdón. Versículo 12. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. 13. Este estuvo con David en Pasdamín, estando ahí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, y pusieron ellos en medio de la parcela, y defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Amén. Otro caso que la batalla es diferente, pero algo bien clave, que este es como si fuera el Juan del Nuevo Testamento, porque en las 2 ocasiones se queda él solitito con David, solo los 2 peleando contra los filisteos, solo los 2. Oiga, esto sí es extraordinario. Este Eleazar no era fiel a los soldados. Entonces, ¿a quién? Al rey. Amén. Era fiel al rey. Porque fíjense que esto me llama la atención. Todos los soldados huyeron. Y David dijo, yo no me voy. Y él dijo, yo tampoco.
Así, similar a las palabras que le dice, él no le dice palabras, él no le dice palabras al rey, él solo se queda allí junto a él. Así como le dice la nuera a Noemí, ¿cómo se llamaba? Ruth. No me pides que me vaya, aquí me quedo, y donde fueres, tu Dios va a ser mi Dios. Entonces, y allí permanecieron juntas. Pues él, en ese caso, él está junto al rey. Y dice que todos huyeron, todititos. Imagínense que todos se vayan en una iglesia porque hay un problema y quedas uno solo. No se preocupe, pastor, que voy a pelear a su lado, vivo o muerto, pero hasta la última gota de sangre vamos a pelear. En oración, en ayuno, en lo que sea, pero no nos damos por vencidos. Y aquellos enfrentaron a los filisteos. Y el milagro más grande no es otra cosa, dice que la espada se le quedó pegada. Cuando él estaba debilitado, el cansancio y todo llegó, el milagro más grande no es que él comenzó a menguar la fuerza y dice ya no puedo. No, Dios trajo una fuerza superior y la espada, no él sostenía la espada, no, la espada se le pegó a la mano. Ese es el milagro de Dios. Amén. Porque cuando uno está débil, bota todo y se queda sin fuerzas, estático y paralizado. Pero Dios renovó la fuerza de aquel hombre y comenzó a batallar hasta la última hora. Y todavía quedó con la espada allí listo. Y no halló a alguien más todavía, dijo. Todavía estaba deseoso de la batalla. Esos creyentes necesitamos hoy pelear, ofrendar, entregarnos, vivir para Dios, pero de verdad, auténticamente, en santidad. Y pase lo que pase, las circunstancias, viento o no viento, calor o frío, necesidad, hambre o persecución, pero aquello dice: no me pides que te deje, porque donde tú fueres, yo iré. Eso es Eleazar, él permaneció allí y su espada estaba pegada. O sea, fiel a la palabra. La palabra era parte de él y él parte de la palabra. O sea, él había empeñado un voto el cual nunca renunció. Nosotros a veces el voto es tan, pero tan efímero que nomás levantamos la mano, alguien nos vio mal, me vio mal. Ese hermano está en problema conmigo, déjelo. No se asuste por eso. Usted siga amando a Dios, siga entregándose a Dios, siga llegando a Dios con mayor fuerza, con mayor ahínco. Pero es hora de levantarnos, es hora de renunciar a la comodidad. Eso es lo que pasa cuando se ama auténticamente. El amor no es un sentimiento, el amor es una práctica. Que aquel vio al rey y dijo: todos se corrieron, le dice David. Yo no. Algo maravilloso es que los que no se corren no hablan. No hablan. Ese es buen punto. Eso se quedan. Esos están en la batalla. Ellos no piensan en lo que se fueron. Ellos no piensan en quién va a faltar. Ellos piensan en que son fieles. Jesús dice: no temas en nada lo que vas a padecer, que no te tiemblen los pantalones. Eso es fidelidad. Me imagino que David le dijo en algún momento: ¿sientes miedo? No se preocupe por lo que me pasa. Yo estoy con usted. Es que cuando todos, fíjense, Pedro le estaban temblando los pantalones. Juan no ha dicho nada, pero Pedro se acerca y le dice: Señor, por favor, bájale el mensaje. Todos se están yendo. Jesús lo vuelve a ver. Tú también te quieres decir: no, tú tienes palabras de vida eterna. Pero Juan no está diciendo nada. Juan no dice: Señor, ¿le quiere bajar el mensaje? No. Estaba callado. Porque los fieles no hablan, actúan.
Los fieles no dicen que aman, esos aman de verdad. Amén. Esos no le dicen te voy a seguir, no, ellos viven siguiéndolo. Fíjense, Pedro le dice, yo te voy a seguir donde quiera que vaya. Juan no dice nada. Jesús dice, todos me van a dejar. Y Juan se queda espantado, pero Juan no dice nada. Seguirá hasta la muerte, le dice Pero Pedro dice, no, Señor, eso que tú estás diciendo no es cierto. Yo te voy a seguir y si es posible la muerte. Y le dice, Pedro, hoy esta noche me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. No, mentira. Yo soy un hombre que tiene los pantalones en el mero lugar. Y entonces dice, pero Jesús ya no le dijo nada. Pero ¿habló Juan una palabra en toda esa conversación? No. Juan nunca habló. Juan solo sabía de una misión, que él tenía que estar al lado del Cordero. Y Jesús sabía eso, por eso es que le permitía que él se recostara en el pecho. Pero él nunca hablaba. Los demás, pregúntale. Pero él no le preguntaba tampoco. Porque en esto tampoco hay que ser razonero, como decían allá en mi pueblo, ¿va? Se trata de ser fiel, no de llevar encomiendas. Entonces, ese era Eleazar. Ese era Eleazar. El hombre que estaba al lado del rey en todas las batallas, siempre estuvo al lado de David. Piensen qué hombre más leal al que David, ya en su lecho de muerte. Miren, he tenido la oportunidad como pastor de presenciar, bueno, esto es un poco triste, pero quizás despedir a algunos 28 o 25 hermanos que he visto que han partido para la presencia del Señor. Pero hay una sola cualidad que he observado en todos: que ninguno ha pedido, ¿me pueden traer el título que me saqué el año tal? ¿Me pueden traer esto? ¿O me pueden traer el dinero que gané en tal fecha? Solo preguntan, dice, ¿están todos mis hijos acá? Es por lo único que preguntan. Y preguntan por el que más a veces se ha portado mal. Dolor de cabeza. Sí, porque quieren darle un último consejo. Pero en este caso, David no está preguntando por el que se ha portado mal. David está recordando a aquellos valientes que lucharon con él. Amén. Y él toma y dice, estas son las palabras postreras, lo último. En otras palabras, el testamento antes de morirse. Yo quisiera dejar esta guardia personal a mi hijo, hombres leales. Y aunque ya estaban entrados en años en ese momento cuando iba a tomar el trono Salomón, gastados por la guerra, enfermos quizás, no me pregunten si con artritis o sin artritis, pero ya cansados aquellos hombres. Pero aún con sus años eran siempre leales, siempre estaban allí con el rey, y una de las cosas, siempre dispuestos a defenderlo. O sea, yo no concibo un creyente que escucha hablar mal del evangelio y él todavía no dice nada y se pone a reír con aquellos que hacen cosas malas delante de él. ¿Qué les parece eso? ¿Ustedes creen que alguien hubiese hablado mal en presencia de estos 3 valientes? No. ¿Qué creen que le hubieran hecho? ¿Qué no hubieran hecho con él? Sí, le quedaba pegada la espada a la mano. Si estaban acostumbrados a desafiar gigantes. Ajá. Ejércitos. Amén. Ahora piensa en alguien que hubiese estado hablando del rey en la presencia de ellos. O sea, lo hubieran cortado en no sé en cuántos, porque ellos querían demostrar siempre su lealtad. Lo hubiera hecho ceviche. Sí.
Dicen que leal es aquella persona que no critica a los demás, porque es su amigo. Pero fiel es aquel que no le permite a nadie que critiquen a su amigo en su presencia. Y entonces, y eso es lo que Dios dice. No dice, yo te quiero que seas leal. No, no, no. Él dice, yo quiero que tú seas fiel hasta la muerte. Y ese eran ese tipo de hombres. ¡Qué extraordinario! Si todos esos 288,000 hubiesen traicionado a David, ¿ustedes creen que se hubiera preocupado David? Ya se lo habían hecho. Ya lo habían traicionado una vez. Y en esta ocasión también lo traicionaron. Quiero que ustedes vean la parte B de ese versículo para ir cerrando. De donde dice que todos lo abandonaron. Están en la cita, ¿verdad? Primera de Crónicas. Sí, primero Crónicas o puede ser segundo Samuel. Dice el versículo 10, la parte C. ¿Lo tienen? Versículo 10 del capítulo 23 del segundo Samuel dice: aquel día, desde allí tómenlo del punto. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él. ¿Para qué? Tan solo para recoger el botín. Ahora, el primero de Crónicas, veamos si se parece. Versículo 14. Se pusieron ellos en medio de la Versículo 14. Dice así: se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Ahí vamos. Sí, pero tomen del 13, por favor. Del 13. Ok. Este estuvo con David en Padamín. Sí. Padamín. Estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y yendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Vencieron a los filisteos porque Jehová les favoreció con una gran victoria. Muchas gracias. Okay. Notan en una ocasión, la ocasión allá dice que el pueblo, después de que ganó la batalla, iban todos detrás, pero recogiendo las riquezas. Hombre, eso es tener doble cara, ¿no? Como decir para los salvadoreños. Nadie había peleado. Nadie, solo los dos, David y Eleazar. Pero el pueblo dice que se fue en pos, vámonos detrás de él, a ver qué hace. Y ellos iban viendo todos los que iban quedando muertos. Ok, apártenlo, quítenle lo más bueno que tiene. Recogiendo el botín. Solo recogiendo, es que nos encanta lo fácil a algunos, ¿verdad? El pueblo estaba contento, él iba ganando. Hoy sí, apoyémoslo. Dale más. Ese es el hombre que necesitamos. Pero iban recogiendo el botín. Díganme, si ustedes ofrecen que van a dar un reparto, o ropa, o algo, ¿llega gente o no llega gente? Sí. Claro, y hasta los que están en la barriga se van. Es un decir mío, hermano.
No queda ninguno. Pero díganle, vamos a evangelizar. Dice, ay, pastor, no tengo tiempo. Vamos a hacer esto. No. Hoy le toca predicar. No, varón, ¿cómo va a creer? Voy a creer. Pero vea, pero cuando se habla de botín, o sea, de recoger riqueza, ¿quién no va? ¿Quién no va? Imagínense que, bueno, en El Salvador, aquí eso no pasa, pero en El Salvador los candidatos cuando van a las elecciones, te voy a dar $5 y votar por mí, va la gente por esos $5 a votar, ¿sí o no? ¿O no, Manarrín? $5. Sí, claro. Entonces, ¿dónde está su lealtad? Y no me digan que no van creyentes allí. Creyentes y no creyentes, por los $5 van. Entonces, ¿a dónde está la lealtad? Condicionada a $5, ¿no? Y sea malo el candidato, no hay problema. Ellos lo que buscan es $5. ¿Le hubieran ofrecido eso a Eleazar? Lo ofende. Lo ofenden. Sí. Entonces, ¿cuánto vale nuestra fidelidad al Señor? Uno de los padres de la iglesia cristiana, Policarpo, le dice en el año 155: tienes que renunciar a Cristo, y si no renuncias te quemamos. Y él se sonríe y le dice: yo le he servido a él 86 años y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Por qué había yo de renunciar a mi Señor? Pues denle en fuego, dijo. Le encendieron en fuego y él comenzó a cantar. Y así, cantando y quemándose todo su cuerpo, ascendió al cielo. Amén. Mejor piensen, y miles de espectadores que habían escuchado el mensaje de Policarpo, pero solo Policarpo aceptó el fuego. ¿Cuántos miles y miles existían en Babilonia de israelitas? Pero cuando dijo Nabucodonosor: quiero saber cuántos son fieles a mí, y todos se arrodillaron, y dice que quedan 3 allí en pie. Otra vez 3 amigos de Dios. Sadrach, lo que hermana, gracias. Y entonces dice: ¿y ustedes por qué no? Yo, porque tenemos a alguien a quienes somos fieles. Dice que, mire, no solo se sonrojó, no se puso rojo del color que haya sido, dice que se demudó el rostro. Imagínense cómo no se puso el rey de enfurecido. Dijo: caliéntenme por favor 7 veces más el horno para esto. Y ellos todavía, dijo: ¿se quieren arrepentir todavía? Y ellos dicen: no importa si lo calientan 14 veces más, nosotros no lo vamos a hacer. Desafiar un imperio sin una espada, eso sí. Sí. Solo porque estaban viendo al invisible. Amén. Y entonces sí aceptaron que los tiraran en el horno de fuego. Y allí llegó el rey a estar con ellos. Aleluya. Amén. Siempre el rey, cuando le somos fieles, siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Pero hay que ser fiel, desarrollar esa valentía, ese poder, esa decisión. Aleluya. Amén. Vivir para él. Es que, como dijo San Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Cuando yo escucho lo que Pablo dice, hasta los pelos se me ponen así de punta y digo: este hombre era un general de Dios. Porque él dice, miren, en 8:35 de Romanos: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, cuchillo. Por causa de ti somos muertos, dice. Pero agrega algo más. Es más, dice: si un ángel bajara del cielo con otro evangelio, yo no creeré en él.
sea lo que sea, la muerte, la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada me puede separar del amor de Cristo. Eso se llama fidelidad. Amén. ¿A qué altura nos consideramos nosotros? Sí, yo digo que ni uno tendría el valor de calificarme como uno al nivel de esos hombres, de esa estatura de fe. Yo le oro todos los días: ayúdame a amarte más. No te pido que me des más, te pido que me ayudes a amarte más. Amén. Es que eso es lo que necesitamos, llenarnos más del amor de Dios, porque hablamos del amor de Dios, pero lo conocemos muy poco. De oídas. Le hubieran preguntado a Eleazar: ¿amas tú a David? ¿Qué creen que hubiera respondido él? Quizás no hubiera dicho nada. No hubiese dicho nada, solo pregúntaselo a mi rey. Eso dice amor. Eso dice el amor. Díganme, ¿cuándo le preguntó Jesús a Juan: ¿me amas? No le preguntó. Nunca. No. ¿Por qué? Él ya lo sabía. Porque Jesús sabía cuánto Juan lo amaba. Pero ¿por qué le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor. Y le dice: Pedro. Y él vuelve a verlo. Yo me imagino que Pedro, como algunos de que a veces nuestros hijos están jugando, y le dice: mi hijo. Y él dice: pero él está viendo para allá y yo estoy allá a la espalda, ¿no? Y mi hijo, ahora sí vuelve, pero la segunda vez. Y entonces eso mismo estaba Pedro, quizás le dice, Pedro estaba viendo que los pescaditos que acababa de agarrar y acababa de comer con Jesús, y le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice todavía sin volver a ver al Señor: sí, Señor. En piloto automático, diríamos nosotros, sin pensarlo. Dice: Pedro, ¿me amas? Y él se vuelve a ver y dice: sí, Señor. Y hoy sí da la vuelta y lo ve. Y ahora Jesús vuelve, ahora que lo volvió a ver, se le queda mirando a los ojos por un momento en silencio. Y a Pedro lo comenzó a poner nervioso aquello y le dice: Pedro, sí, Señor. ¿Me amas más que a estos? Pero mirándole a los ojos, imagínense la mirada del Señor penetrando en los ojos de Pedro. Y Pedro, entonces Pedro se sintió hecho agua, así empequeñecido, y él dice: Señor, ¿qué te responderé? Tú lo sabes todo. Ajá. Tú sabes que te amo, les. Entonces le dice: apacienta mis ovejas. Yo digo que Pedro se levantaba pensando y se dormía pensando, y hasta pesadillas tenía en esa confrontación. ¿Ustedes no creen eso? Puede ser. Sí, claro que sí. Miren, en mis años como maestro, ¿saben qué pregunta nunca se les olvida a los alumnos? Es la pregunta que ellos creyeron que estaban en lo correcto y la contestaron hacia la rápida, pero cuando llegaron y me dicen: tengo 100, todas las preguntas están correctas, y les digo: esta pregunta está incorrecta. ¿Está correcta? Incorrecta. Dice: entonces, ¿cuál es la correcta? Y uno les dice: esta es la correcta. Esa pregunta, ya con su respuesta, jamás se les olvida. Jamás. No se les olvida. Ni el examen, ni la pregunta. Ahora, por eso digo, ¿cuándo se le olvidó a Pedro eso? Nunca. Pedro se dormía. Y fíjense que todavía Jesús le dice eso y no se queda con Pedro. Se va a abrazar a Juan.
Y le viene Pedro corriendo a reclamar sus derechos, celoso, y dice: Señor, ¿y qué de este? ¿Y saben qué hace Jesús? Lo vuelve a ver y dice: Pedro, ya te di tu misión. ¿Cuál es el problema con este? Que a ti. Es más, le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? Le dice. Y él dice: ninguno, Señor. Imagínense qué detalles más impresionantes eso. Cuestionando al Creador. ¿Sí? Te has equivocado, me acabas de decir, y yo te dije que te amaba, pero tú estás con él, no conmigo. Mira, si esas rivalidades no, Eva, siempre van a haber rivalidades en todo lugar, siempre se van a enfrentar en conflictos, pero Dios siempre estará con quien le ame. Amén. Con quien le sea fiel. Amén, aleluya. Sí, Señor. Pongámonos en pie, mis hermanos. Me da tanto gusto estar con ustedes y que están visionando un proyecto. Me da gusto volver a ver a mi hermana Josefa después de casi 18 o 19 años que la conocimos con mi hermana Reina, más o menos. Y de allí conocimos a Manasanta, de ahí conocimos a todos los demás. Y bueno, hemos seguido conociendo a la familia más aquí en Estados Unidos. Y en realidad les apreciamos muchísimo, todavía las recordamos en nuestras oraciones, hermanos. Aleluya. Así que Dios siga ensanchando y bendiciéndoles en todo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estar esta tarde aquí. Te doy gracias por el pastor Ernesto, por su esposa y por sus hijos. Te doy gracias, Señor, por mi hermano Miguel como ministro.